Bienvenidos, guerreros. Hoy aprenderemos de esta historia, las 7 puertas de la fortaleza mental. No es solo un relato, es una lección que puede cambiar nuestra forma de pensar. El despertar frente al caos. La lluvia no golpeaba el cristal, parecía intentar atravesarlo. Julián permanecía sentado en la penumbra de su sala, con la mirada perdida en una carta de despido que descansaba sobre la mesa, justo al lado de una notificación de embargo y un teléfono que no dejaba de vibrar con mensajes de reproche. En menos de un mes, su vida, esa estructura que creía haber construido con esfuerzo, se había desmoronado como un castillo de naipes ante un soplido helado. ¿Por qué a mí?, susurró, y su voz sonó pequeña, casi ridícula en el vacío de la habitación. ¿Qué clase de suerte maldita se ha ensañado conmigo? Julián buscaba culpables en las estrellas, en la economía, en la traición de sus socios, incluso en Dios. Se sentía una víctima del destino, un náufrago a la deriva en un océano de injusticias. Para él, su miseria era un factor externo, algo que le estaba pasando y ante lo cual no tenía más defensa que el lamento. Sin embargo, en medio de ese silencio sepulcral, un recuerdo de su abuelo, un hombre que había sobrevivido a la guerra y a la pérdida sin perder jamás la sonrisa, brotó en su mente como una semilla en el asfalto. El sol sale para todos, Julián, pero solo los que tienen raíces fuertes permanecen de pie cuando llega el vendaval. No es la tormenta lo que te hunde, es el agujero en tu propio barco. Esa noche, Julián no pudo dormir. En su desesperación, comenzó a hurgar en los viejos libros que su abuelo le había dejado. Sus dedos rozaron un tomo desgastado, con páginas amarillentas y olor a tiempo, las enseñanzas de Epicteto. Al abrirlo, una frase saltó a la vista como un golpe directo al rostro: no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión que tienen de ellas. ¿Era posible? ¿Era posible que su dolor no viniera de la pérdida del empleo o del dinero, sino de cómo su mente procesaba esos hechos? Epicteto, un hombre que nació esclavo, que vivió con una pierna lisiada por la crueldad de un amo y que, aún así, se consideraba más libre que el propio emperador, parecía hablarle desde el pasado. El libro no ofrecía consuelo, ofrecía una bofetada de realidad: la suerte es un fantasma, el carácter es lo único sólido. Julián cerró los ojos y, en ese estado hipnagógico entre la vigilia y el sueño, la realidad de su habitación comenzó a disolverse. La lluvia dejó de sonar a agua y empezó a sonar a pasos rítmicos sobre piedra. Al abrir los ojos, ya no estaba en su sofá. Se encontraba frente a una llanura inmensa, envuelta en una niebla gris que devoraba el horizonte. Frente a él, se erguía una estructura colosal de roca volcánica, antigua como el mundo. No había ventanas, solo una sucesión de arcos monumentales que se perdían en la distancia. Una voz, que no venía de ningún lugar pero que resonaba en sus huesos, retumbó en el aire. Has pasado tu vida culpando a la fortuna por tus caídas. Has llamado mala suerte a tu propia fragilidad. Si quieres ser inquebrantable, si quieres que nada ni nadie vuelva a tener el poder de hacerte sufrir, debes cruzar las 7 puertas de la fortaleza. Pero ten cuidado. Cada puerta requiere un sacrificio. No de tu carne, sino de tu ego. No de tu dinero, sino de tus ilusiones. Julián sintió un escalofrío. Miró hacia atrás, hacia la calidez de su miseria conocida, pero ya no había retorno. Frente a él, la niebla se disipó apenas lo suficiente para revelar la base de la primera estructura. Era un arco de mármol blanco, frío y austero, que contrastaba con la oscuridad del paisaje. Sobre el dintel, grabado en griego antiguo pero comprensible para su alma, se leía: agnosis, el discernimiento. La voz volvió a resonar. Muchos mueren intentando cruzar esta primera puerta porque se aferran a lo que no pueden cargar. Creen que el mundo les debe algo. Creen que pueden controlar el viento. Entra, Julián, y descubre qué es lo que realmente te pertenece. Si fallas aquí, tu viaje termina antes de empezar. Julián dio un paso adelante. El aire se volvió pesado, como si la gravedad misma estuviera juzgando su resolución. Al cruzar el umbral, el mundo exterior desapareció por completo. Se encontró en una sala circular rodeada de espejos que no reflejaban su cuerpo, sino sus miedos. La primera puerta no era una salida, era un filtro.
Y para pasar, tendría que aprender la lección más difícil de la existencia, la dicotomía del control. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Unas figuras sombrías empezaron a emerger de las paredes de espejo, cargando con todo lo que Julián amaba y todo lo que temía perder. El desafío había comenzado. Si quería avanzar, debía aprender a soltar antes de que la presión lo rompiera en 1000 pedazos. La primera puerta, el filtro del control. Julián se encontraba en el centro de la sala circular. Las figuras sombrías que emergían de los espejos no tenían rostro, pero cargaban objetos que él reconoció al instante: su título universitario, las llaves de su coche, una fotografía de su última pareja y, lo más doloroso, una proyección de su propia reputación, representada como una estatua de cristal que brillaba con una luz frágil. «Todo esto es tuyo», susurró una de las sombras, su voz como el roce de papel de lija. «Y todo esto te define. Si lo pierdes, no eres nada». Julián sintió una opresión en el pecho. Las sombras empezaron a retroceder, alejando los objetos hacia el abismo que se abría en los bordes de la sala. Instintivamente, corrió hacia la foto, luego hacia las llaves, estirando los brazos con desesperación. Pero cuanto más se esforzaba por retener un objeto, más rápido se alejaba el otro. Era una danza macabra de futilidad. El suelo vibraba con más fuerza y el techo de la sala comenzó a descender lentamente, como una prensa hidráulica dispuesta a aplastarlo bajo el peso de sus propios apegos. «Detente», gritó Julián, con los pulmones ardiendo. «He trabajado años por eso. Es justo que me pertenezca». Una risa seca inundó la estancia. No era una risa de burla, sino de una lógica implacable. La voz de la estructura retumbó de nuevo. «Dime, mortal, ¿tienes el poder de detener la lluvia? ¿Puedes ordenarle a tu corazón que nunca deje de latir? ¿Puedes obligar a otros a que te amen o a que reconozcan tu valía?» Julián se detuvo, jadeando. Miró la estatua de cristal de su reputación. En ese momento, una grieta cruzó el rostro de la figura. Un socio lo había traicionado en el mundo real, y aquí, ese hecho se manifestaba como la destrucción de su imagen. Trató de tapar la grieta con las manos, pero otras 1000 aparecieron. Epicteto lo dijo claramente, continuó la voz. «Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Tu opinión, tus deseos, tus repulsiones y tus propias acciones son tuyas. Pero tu cuerpo, tus posesiones, tu fama y los cargos públicos, todo eso pertenece a otros, al destino, al azar. Estás intentando sujetar el agua con las manos abiertas, Julián. Y mientras lo haces, te ahogas». Julián miró hacia arriba. El techo estaba a pocos metros de su cabeza. La presión era insoportable. Comprendió que el techo no bajaba por una fuerza externa, sino por su propio deseo de control. Cada vez que su mente gritaba «esto debe ser mío», el techo descendía un centímetro más. Cerró los ojos. Recordó las palabras del manual de Epicteto: «Si consideras como tuyo lo que es ajeno, y como dependiente de ti lo que depende de otros, vivirás entre lamentos, te turbarás y criticarás a los dioses y a los hombres». Hizo un esfuerzo consciente por relajar los hombros. Miró la foto de su expareja y, aunque el corazón le dio un vuelco, susurró: «No depende de mí que te quedes. Te libero de mi necesidad». Miró la carta de despido y las llaves del coche. «No depende de mí la economía del mundo ni la voluntad de mis jefes. Acepto la pérdida». Finalmente, miró la estatua de cristal de su reputación. Vio cómo se hacía añicos contra el suelo. Por un segundo, sintió un vacío aterrador, pero luego, algo milagroso ocurrió. Al dejar de luchar por lo que no podía controlar, la ansiedad que lo asfixia se evaporó. El techo se detuvo en seco. Las sombras se disolvieron en humo blanco y el silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio de paz, no de soledad. Julián se puso de pie. Ya no intentaba alcanzar nada. Sus manos estaban vacías, pero sus brazos se sentían ligeros, como si se hubiera quitado una armadura de plomo que había llevado puesta toda su vida. La pared de mármol frente a él comenzó a agrietarse, revelando un pasillo que conducía hacia lo profundo de la montaña. «Has pasado la prueba del discernimiento», dijo la voz.
has entendido que tu libertad comienza donde termina tu deseo de controlar el mundo. Pero no te confíes. Saber que las cosas no te pertenecen es el primer paso. Ahora debes demostrar que puedes vivir sin ellas. Julián avanzó por el pasillo. El aire se volvió más frío y seco. Al final del túnel, no había una puerta de mármol, sino una apertura que daba a una celda de piedra desnuda. En el centro, solo había un jergón de paja, un cuenco de madera con agua turbia y un trozo de pan duro. La segunda puerta no pedía un cambio de mentalidad, pedía un sacrificio físico. Julián sintió un rugido en su estómago y un escalofrío recorriendo su espalda. La comodidad, su última muleta, estaba a punto de serle arrebatada. La segunda puerta, el ritual del ayuno voluntario. Julián cruzó el umbral y escuchó un sonido seco detrás de él. El pasillo por el que había venido desapareció, reemplazado por un muro de piedra sólida. Estaba atrapado en una celda de apenas 3 metros cuadrados. La luz era escasa, proveniente de una pequeña rendija en lo alto de la bóveda que dejaba ver un cielo perpetuamente gris. En el centro de la habitación, sobre una mesa de madera astillada, descansaba su único sustento, un cuenco de agua con una capa de polvo y un trozo de pan tan duro que parecía un fragmento de la propia montaña. La segunda puerta es la del cuerpo humilde, resonó la voz, ahora más profunda y cercana. Epicteto fue esclavo. Su cuerpo no le pertenecía a él, sino a su amo. Sin embargo, su mente era dueña del universo. Tú, ¿qué te has vuelto esclavo de las sábanas de seda, del café caliente y de los banquetes que no necesitas, puedes decir lo mismo? Julián sintió una oleada de indignación. Él era un hombre moderno, un profesional que había trabajado para permitirse lujos. Miró el pan duro con asco. Esto es degradante, protestó. No necesito esto para ser fuerte. Te equivocas, respondió la voz. Temes a la pobreza porque no la conoces. La imaginas como un monstruo que te devorará, y ese miedo te hace esclavo de tu empleo, de tus deudas y de tu estatus. El ritual de esta puerta es simple, debes habitar la carencia hasta que descubras que tu alma no tiene hambre. Las horas comenzaron a pasar. El tiempo en aquel lugar no se medía con relojes, sino con el latido del corazón y el rugido de las entrañas. Julián intentó dormir sobre el jergón de paja, pero las puntas secas atravesaban su ropa y se clavaban en su piel. El frío de la piedra se le filtraba en los huesos. Su mente, acostumbrada a la estimulación constante del teléfono y la dopamina rápida, empezó a volverse contra él. Recordó las cenas lujosas, el sabor del vino, la suavidad de su cama en la ciudad. Cada recuerdo era una tortura. Llegó un momento en que el hambre dejó de ser un pinchazo para convertirse en un dolor sordo y constante. Julián miraba el pan duro. Su ego le decía que no cediera, que era una humillación. Pero al segundo día, o lo que él percibió como tal, la debilidad física lo obligó a sentarse a la mesa. Tomó el pan. Lo golpeó contra la madera para ablandarlo. Al morderlo, sus encías sangraron ligeramente, pero el sabor era más intenso que cualquier manjar que recordara. El agua, aunque turbia, le supo a vida pura. En ese instante de privación absoluta, una claridad extraña lo invadió. Se dio cuenta de que, a pesar de no tener nada de lo que antes consideraba esencial, seguía vivo. Su capacidad de razonar seguía intacta. Su voluntad, aunque cansada, no había muerto. Ensáyate en las cosas pequeñas, susurró para sí mismo, recordando una lección de Epicteto. Empieza por un poco de aceite derramado, por un poco de vino robado, y dite a ti mismo, a este precio se compra la imperturbabilidad. Julián se puso de pie, sorprendido por su propia estabilidad. La celda ya no se sentía como una prisión, sino como un laboratorio de libertad. Comprendió que si podía sobrevivir con pan y agua, si podía dormir en la paja y seguir siendo el mismo, entonces ya no había nadie en el mundo que pudiera chantajearlo con la amenaza de la ruina. El miedo a la pobreza, la cadena más pesada que arrastraba desde joven, se rompió con un chasquido mental. Has dejado de ser un rehén de tu comodidad, declaró la voz. Has probado el pan de los esclavos y has descubierto que sabe a libertad.
De repente, la pared de la celda frente a él comenzó a volverse transparente, como si la piedra se convirtiera en agua. Al otro lado, vio una plaza pública abarrotada de gente. Reconoció rostros de su pasado, antiguos colegas, vecinos, conocidos de internet. Todos susurraban y señalaban hacia él. Julián sintió un impulso automático de arreglarse la ropa sucia y limpiarse la cara, de ocultar su estado deplorable. Has dominado el hambre del cuerpo, advirtió la voz, pero ahora te enfrentas al hambre más voraz de la humanidad, el hambre de aprobación. La tercera puerta está abierta, y en ella, tu mayor arma será el silencio. Julián dio un paso hacia la luz de la plaza. Sabía que cada par de ojos que lo miraban estaba cargado de un juicio mordaz. El insulto estaba en el aire, y su ego, herido por la estancia en la celda, ardía por defenderse. La tercera puerta, el escudo del silencio. Julián salió de la penumbra de la celda y la luz de la plaza lo cegó por un instante. Cuando sus ojos se adaptaron, sintió un escalofrío. Cientos de personas estaban allí, formando un círculo a su alrededor. No eran desconocidos. Vio a aquel jefe que lo había despedido con frialdad, a los amigos que habían dejado de llamarlo cuando su cuenta bancaria se vació, y a personas que solo conocía de redes sociales, todas sosteniendo espejos y pantallas que proyectaban sus peores fracasos. «Mírenlo», gritó una voz entre la multitud. El gran Julián, reducido a harapos y miseria. ¿Dónde está tu éxito ahora? El impulso de defenderse fue casi eléctrico. Julián sintió cómo la sangre le subía al rostro y sus puños se apretaban. Tenía las respuestas listas, las justificaciones, los ataques para devolver cada golpe verbal. Pero justo cuando iba a abrir la boca, el aire frente a él vibró y unas letras de fuego flotaron en el aire, visibles solo para él. El que te injuria no es el que te insulta o te golpea, sino tu opinión de que ellos te están injuriando. Esta es la puerta del silencio, tronó la voz de la montaña. En este lugar, tu lengua es tu mayor enemiga. El ritual consiste en atravesar la plaza hasta el arco de la sabiduría sin pronunciar una sola palabra, sin gesticular en defensa y sin permitir que tu juicio interno transforme sus sonidos en heridas. Si respondes, aunque sea con un susurro, volverás a la celda. Julián comenzó a caminar. Inmediatamente, el acoso se intensificó. «Eres un fraude», le gritó un antiguo socio al oído, siguiéndole el paso. «Todo lo que lograste fue por suerte, y ahora la suerte se ha ido porque no vales nada. Mírame. ¿Acaso no tienes la hombría para responderme?» Julián sintió el aguijón del ego. Su mente gritaba, dile que él fue quien robó los clientes, dile la verdad. Pero recordó a Epicteto, si alguien te dice que tal persona habla mal de ti, no te justifiques, responde simplemente, sin duda no conoce mis otros defectos, de lo contrario no habría mencionado solo esos. Una mujer que él había amado se acercó, con una expresión de lástima fingida que dolía más que cualquier insulto. Siempre supe que terminarías así, Julián. Das pena. El dolor emocional fue un impacto físico. Julián tropezó, pero no abrió los labios. Cerró los ojos por un segundo mientras caminaba, visualizando sus palabras como flechas que pasaban de largo, golpeando un muro que no era él. Comprendió algo fundamental, ellos no estaban hablando con él, estaban hablando con su propia proyección de él. Lo que dijeran no cambiaba la composición de su alma, ni la pureza de sus acciones, ni el valor de su carácter. ¿Eres mudo ahora?, se burló otro, empujándolo ligeramente del hombro. Reacciona. Defiéndete. Julián se mantuvo impasible. Descubrió que el silencio no era una debilidad, sino una forma de poder absoluto. Al no responder, les quitaba el control. Ellos necesitaban su reacción para sentirse poderosos, sin ella, sus insultos caían al suelo como ceniza fría. El silencio era un escudo que los desesperaba a ellos, no a él. Cada paso que daba sin hablar hacía que la multitud se volviera más borrosa, más pequeña. Sus gritos empezaron a sonar como el zumbido lejano de insectos. Julián ya no caminaba con la cabeza baja por vergüenza, sino con la frente en alto por elección. La plaza, que antes parecía infinita, se contrajo. El arco de la tercera puerta, hecho de hierro oscuro, apareció frente a él.
Al cruzar el umbral del silencio, la multitud desapareció en un estallido de estática. El ruido cesó de golpe. Julián se encontró en una antecámara donde el único sonido era su propia respiración. «Has vencido al mundo exterior», dijo la voz, con un tono de respeto. «Has entendido que nadie puede herirte si tú no te conviertes en tu propio verdugo. Pero ahora, el viaje se vuelve sombrío. Has aprendido a ignorar las voces de otros, pero ¿podrás ignorar los gritos de tu propio destino?». La luz de la antecámara comenzó a desvanecerse hasta volverse negra. Julián sintió que el suelo desaparecía y que empezaba a descender hacia un lugar donde no había luz, ni gente, ni insultos. Solo había una visión del futuro, el fin de todas las cosas. «Bienvenido a la cuarta puerta, Julián. Aquí, la muerte será tu maestra». La cuarta puerta, la visualización del desastre. Julián aterrizó suavemente en un suelo que no se sentía como piedra, sino como ceniza. La oscuridad era absoluta, un vacío que parecía absorber no solo la luz, sino también la esperanza. No había ecos, no había viento. Era el silencio del cosmos antes de la creación o después del juicio final. En las puertas anteriores, aprendiste a soltar lo externo, la voz de la montaña ahora era un susurro frío que parecía nacer de dentro de su propio cráneo. Pero el ser humano guarda un tesoro final al que se aferra con garras de terror, el tiempo. El futuro. La ilusión de que el mañana es una propiedad garantizada. De repente, una tenue luz azulada iluminó el centro de la estancia. Julián vio una serie de pedestales de cristal. Sobre el primero, apareció una visión de su madre, sonriendo, rodeada de una luz cálida. Julián sintió un alivio inmenso, pero antes de que pudiera dar un paso, la visión cambió. La luz se tornó gris y vio a su madre envejecer en segundos, perder la memoria, y finalmente, la imagen se desvaneció en un puñado de polvo. «No», gritó Julián, sintiendo un desgarro en el alma. «¿Por qué te lamentas?», preguntó la voz. «¿Acaso no sabías que ella es mortal? Epicteto enseñaba, cuando beses a tu hijo o a tu esposa, dite a ti mismo, estoy besando a un mortal. No para ser cruel, sino para que, cuando la muerte los reclame, no sientas que el universo te ha traicionado». Julián cayó de rodillas. En el siguiente pedestal, vio su propio cuerpo. Vio a sí mismo postrado en una cama, perdiendo la movilidad de sus piernas, perdiendo la vista, perdiendo la capacidad de razonar. Vio sus manos, que tanto habían trabajado, volverse inútiles. «Has matado al miedo», dijo la voz, ahora con una nota de triunfo. «Quien ha aceptado la muerte ya no puede ser esclavizado por ningún hombre ni por ninguna circunstancia. Has purificado tu visión». La pared del fondo se desmoronó, revelando una cascada de luz dorada. Pero a diferencia de las otras puertas, el camino no era un pasillo, sino un puente estrecho sobre un río de fuego y escombros que arrastraba los restos de una gran ciudad. Has aceptado el desastre en tu mente. Ahora, Julián, debes aprender a amarlo en la realidad. La quinta puerta no pide aceptación, pide amor. Julián dio un paso hacia el puente. Abajo, el caos rugía, pero su mirada estaba fija en la luz dorada que lo esperaba al otro lado, la puerta del amor fati. La quinta puerta, el amor fati, amor al destino. Julián avanzó por el puente estrecho. Debajo de él, el río de fuego no transportaba solo llamas, sino los restos de una vida que reconocía, fragmentos de su oficina, muebles de su antigua casa, incluso versiones de sí mismo en momentos de éxito pasado. Todo era arrastrado por una corriente implacable hacia un abismo de olvido. Al cruzar al otro lado, la luz dorada se intensificó hasta que sus pies tocaron tierra firme. Pero no era un paraíso. Se encontraba en un paisaje desolado, un campo de batalla justo después de la derrota. El aire olía a azufre y metal. Frente a él, bloqueando el camino hacia la siguiente etapa, se erguía una figura colosal hecha de engranajes oxidados y piedras pesadas, el obstáculo. «Muchos llegan hasta aquí habiendo aceptado su destino», dijo la voz de la montaña, que ahora vibraba con la fuerza de un terremoto. «Soportan el peso de la vida con resignación, como un buey que arrastra el arado. Pero la quinta puerta no se abre ante los resignados.
Se abre ante los que aman el fuego que los quema. ¿Cómo puedo amar la pérdida?, preguntó Julián, mirando las ruinas a su alrededor. Acepto que ocurrió, pero amarlo parece una locura. Epicteto decía, no pidas que las cosas ocurran como tú quieres, sino desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. El amor fati no es un sentimiento suave, Julián. Es la voluntad de tomar cada piedra que el destino te lanza y usarla para construir tu castillo. Si la vida te da limones, no hagas limonada, estudia la acidez, siembra las semillas y conviértete en el dueño del huerto. De repente, el gigante de engranajes comenzó a moverse. Con un brazo masivo, lanzó una lluvia de piedras y escombros sobre Julián. En lugar de huir o cubrirse con miedo, Julián recordó la lección. Miró una de las piedras que caía, un símbolo de su reciente quiebra financiera, y en lugar de ver una tragedia, buscó la oportunidad. Esta quiebra me quitó el dinero, pero me devolvió el tiempo. Me quitó los falsos amigos, pero me reveló quién es leal. Me quitó la comodidad, pero me obligó a despertar mi ingenio. A medida que Julián encontraba la utilidad en cada golpe, la piedra, al tocarlo, no lo hería. Se convertía en una placa de armadura dorada que se adhería a su cuerpo. El destino intentaba aplastarlo, pero Julián estaba usando ese mismo peso para volverse más fuerte. «Dame más», gritó Julián, y su voz no era de desafío arrogante, sino de una alegría salvaje. «Todo lo que me sucede es combustible para mi fuego. Si el viento sopla en contra, usaré su fuerza para elevar mi vuelo. Si el camino es empinado, mis piernas se volverán de hierro. No hay nada que me pase que no sea exactamente lo que necesito para crecer». El gigante se detuvo. Sus engranajes chirriaron y comenzó a desmoronarse. Las piedras que lo formaban no cayeron al suelo, se suspendieron en el aire y formaron una escalera que ascendía hacia las nubes, más allá de la atmósfera terrestre. Julián comenzó a subir. Con cada peldaño, sentía que su peso corporal disminuía. El dolor de su pasado, que antes era una herida abierta, ahora era una cicatriz que lucía con orgullo, como la medalla de un veterano. Había dejado de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el arquitecto de su propia percepción. «Has convertido el por qué a mí en un para qué a mí», elogió la voz. «Has dejado de pelear con la realidad y te has aliado con ella. Ahora que amas tu propio destino, estás listo para ver el destino de todos los demás». Al llegar al final de la escalera, el aire se volvió tan fino que casi desapareció. El suelo se volvió transparente como el cristal. Julián miró hacia abajo y vio la tierra, pequeña y azul, flotando en la inmensidad del vacío. Estaba entrando en la sexta puerta, el lugar donde el individuo se disuelve en el infinito. Prepárate, Julián. Has dominado tu micromundo. Ahora, debes enfrentar la insignificancia de todo lo que alguna vez creíste importante. La sexta puerta, la mirada desde arriba. Julián se encontraba de pie sobre una plataforma de cristal que parecía flotar en el corazón mismo del vacío estelar. El silencio ya no era el de la celda, ni el de la oscuridad, era el silencio majestuoso del universo. A sus pies, la tierra brillaba como una pequeña joya pálida, un punto de luz azul suspendido en una inmensidad de negrura infinita. Bienvenido a la puerta de la perspectiva, la voz de la montaña era ahora un eco estelar, vibrando en las frecuencias del espacio. Has aprendido a amar tu destino, pero todavía te crees el protagonista de una tragedia épica. Observa, Julián. Mira hacia abajo. Julián fijó la vista. Sus ojos, ahora dotados de una claridad sobrenatural, cruzaron las nubes y se enfocaron en su ciudad, luego en su barrio, y finalmente en la pequeña ventana de su sala donde todo había comenzado. Se vio a sí mismo, semanas atrás, llorando sobre aquella carta de despido, encogido de dolor por la pérdida de unos números en una cuenta bancaria y el orgullo herido. Desde esta altura, su drama personal era invisible. ¿Ves esa mota de polvo?, preguntó la voz. En ella, miles de imperios han nacido y muerto. Miles de hombres han creído que sus problemas eran el centro del cosmos. Han luchado por fronteras que no existen, por honores que el tiempo borró en un parpadeo. Epicteto decía, debes recordar que eres un actor en un drama, de la clase que el autor elija.
Pero el drama es breve, Julián, y el escenario es infinito. De repente, la plataforma comenzó a moverse a una velocidad vertiginosa. Julián vio pasar los siglos. Vio ejércitos marchando, ciudades siendo construidas sobre las ruinas de otras, incendios, pestes, banquetes y entierros. Vio cómo la naturaleza reclamaba lo que el hombre construía. Comprendió que su gran problema, su desempleo y su soledad, eran apenas un suspiro en una tormenta que soplaba desde hacía eones. Una paz extraña, casi gélida, lo invadió. No era la paz de la indiferencia, sino la de la proporción. Sus ansiedades, que antes le parecían montañas insuperables, ahora eran granos de arena. ¿Qué importaba un insulto en la plaza si el sol que iluminaba esa plaza era solo una de las miles de millones de estrellas? ¿Qué importaba la pérdida de una posición social si la sociedad misma era una estructura transitoria? La sexta puerta es la de la humildad cósmica, continuó la voz. Al ver tu pequeñez, encuentras tu verdadera grandeza. No eres grande por lo que posees, ni por lo que otros dicen de ti. Eres grande porque eres una parte consciente de Logos, una chispa de la inteligencia universal que puede observar su propia existencia. Julián se sintió expandir. Su ego, ese yo que se sentía herido y atacado, comenzó a disolverse. Ya no se sentía como Julián, el hombre fracasado, se sentía como un fragmento del universo que estaba experimentando un momento de conciencia. El miedo al futuro desapareció por completo, porque el futuro no era más que otra fluctuación en el tejido del tiempo. Has quitado el velo de la importancia personal, dijo la voz. Pero hay un peligro en esta altura. Muchos, al ver la insignificancia de todo, caen en el nihilismo. Se rinden porque creen que nada importa. La séptima puerta te espera para demostrarte lo contrario, que precisamente porque todo es efímero, tu carácter es lo único que tiene valor eterno. La plataforma de cristal comenzó a descender, pero no hacia la tierra, sino hacia el interior de un sol naciente. La luz se volvió blanca, cegadora, pura. Solo queda una puerta, Julián. No está en las estrellas, ni en la montaña, ni en el pasado. Es la puerta que nunca se cierra y que siempre estás cruzando. La luz lo envolvió por completo. Julián sintió que sus pies tocaban un suelo sólido y cálido. Al abrir los ojos, ya no estaba en el espacio, ni en el templo. Estaba frente a un espejo, pero no uno de los espejos de la primera puerta. Era un espejo común, en una habitación que le resultaba familiar. La séptima puerta es la autarquía. Cruza hacia tu propia vida. La séptima puerta, la autarquía, la maestría final. Julián parpadeó. La luz cegadora del sol cósmico se transformó en la luz pálida de la mañana entrando por la ventana de su sala. Estaba de vuelta. El libro de Epicteto seguía sobre sus rodillas, abierto en la misma página. El teléfono seguía sobre la mesa, con las mismas notificaciones de deudas y críticas. El silencio de su casa era el mismo, pero él ya no era el mismo hombre que se había sentado allí a esperar el colapso. Se levantó y se miró en el espejo del pasillo. No había armaduras doradas ni túnicas de sabio, pero sus ojos tenían una profundidad que antes no existía. La séptima puerta no era una estructura física, era el estado de vigilancia constante. Era la autarquía, la capacidad de ser gobernado únicamente por la razón y la virtud, sin importar el caos exterior. ¿Dónde está la puerta?, susurró Julián, buscando la voz que lo había guiado. La respuesta no vino del aire, sino de su propio pensamiento, con una claridad absoluta. La séptima puerta es el presente. Es cada segundo en el que decides no ser una víctima. Es el momento entre el insulto y tu respuesta. Es la elección de levantarte cuando todo te empuja a quedarte en el suelo. La puerta no se cruza una vez, Julián, se cruza cada mañana al despertar. Julián tomó el teléfono. Miró los mensajes de aquellos que lo habían juzgado. Ya no sintió la necesidad de escribir una defensa airada, ni de borrar los mensajes con miedo. Simplemente los dejó ahí, como quien mira la lluvia caer, algo que sucede, pero que no lo define. Luego, miró la notificación de embargo. Su mente, ahora entrenada en la dicotomía del control, se puso a trabajar de inmediato.
El dinero se ha ido. Eso es un hecho. ¿Qué depende de mí ahora? Mi capacidad de trabajo, mi creatividad para generar una nueva fuente de ingresos y mi disciplina para vivir con menos mientras reconstruyo. Lo demás es ruido. Salió a la calle. El aire fresco le supo a victoria. Vio a la gente correr de un lado a otro, atrapados en sus propias prisiones de ansiedad, preocupados por la opinión de desconocidos, sufriendo por cosas que aún no habían pasado. Julián caminaba entre ellos como un hombre que posee un secreto antiguo. Ya no buscaba la suerte, porque había comprendido que la suerte es un regalo que el destino te da y que te puede quitar en cualquier momento. Él buscaba algo más sólido, el carácter. Recordó la última lección de Epicteto: no expliques tu filosofía, encárgate de encarnarla. No necesitaba dar discursos sobre el estoicismo. Su vida misma sería el discurso. Su calma ante la crisis, su integridad ante la tentación y su fortaleza ante la pérdida serían las pruebas de que había cruzado las 7 puertas. La montaña de su visión había desaparecido, pero su peso y su sabiduría estaban grabados en su columna vertebral. Julián comenzó a caminar hacia su nuevo futuro, no con la esperanza ciega de que todo saldría bien, sino con la certeza inquebrantable de que, pasara lo que pasara, él sabría qué hacer con ello. Conclusión para el espectador. Tú, que has escuchado esta historia, quizás también te sientes hoy frente a tu propia muralla de niebla. Quizás sientes que la vida ha sido injusta contigo o que el peso de tus problemas es demasiado grande. Pero recuerda, las 7 puertas no son un mito, son una elección diaria. La falta de carácter es lo que nos hace esclavos de la suerte. Pero el día que decides que tu paz no está en venta, que tus miedos son solo sombras y que tu voluntad es tu único soberano, ese día te vuelves invencible. No esperes a que los tiempos mejoren. No esperes a que la gente te entienda. No esperes a que la suerte cambie. Cambia tú. Cruza la primera puerta hoy mismo. Deja de intentar controlar el viento y empieza a ajustar tus velas. Porque al final, no es lo que te sucede lo que define tu vida, sino cómo respondes a ello. Sé inquebrantable. Sé tu propio templo. Sé el dueño de la 7ª puerta.